Español 3305. Español avanzado para hispanohablantes. Los adjetivos. En este video vamos a hablar sobre los adjetivos en español. Empezaremos nuestro estudio hablando de lo que es un adjetivo. También aprenderemos que hay adjetivos que vienen antes del sustantivo y hay adjetivos que vienen después del sustantivo. Veremos en este video que hay reglas específicas que los hablantes nativos del español usan inconscientemente que determinan si el adjetivo viene antes o después del sustantivo. Seguiremos nuestra discusión hablando de un proceso conocido como el apócope. En español hay algunos adjetivos que se hacen más cortos cuando vienen antes del sustantivo. Por ejemplo, Carlos es un gran hombre o es un buen día. Veremos también que hay algunos adjetivos que cambian de significado si vienen antes o después del sustantivo. Por ejemplo, José es un viejo amigo versus José es un amigo viejo. Terminaremos nuestro estudio hablando de las comparaciones que podemos hacer usando los adjetivos. Aprenderemos que hay 3 grados en español. El grado positivo, por ejemplo, Carlos es alto; el grado comparativo, José es más alto que Carlos; y el grado superlativo, Susana es la más alta de todos. Este video termina con un resumen de todo lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué es un adjetivo? El adjetivo es una palabra cuya función es determinar, modificar o calificar al sustantivo. Si un adjetivo determina un sustantivo, esto quiere decir que lo señala. Por ejemplo, este libro, ese libro o aquel libro. Note que los adjetivos este, ese y aquel sirven para identificar al sustantivo y también indican la distancia que hay entre la persona que habla y el objeto del que se habla. Este libro es más cerca del hablante, ese libro está un poco más lejos del hablante y aquel libro está muy lejos de la persona que habla. En cambio, si un adjetivo modifica un sustantivo, simplemente lo describe. Por ejemplo, el libro verde o la mesa redonda. Calificar un sustantivo significa que el adjetivo nos dice algo sobre la calidad del objeto que describe. Por ejemplo, es un buen libro o es una mesa bonita. Aprenderemos más sobre estos tipos de adjetivos a continuación. Ahora bien, ¿qué tipo de información nos comunican los adjetivos? Los adjetivos sirven para describir a un sustantivo y nos comunica información como color, rojo, verde o azul, tamaño como grande, chico, alto o bajo, material como de cristal, de metal o plástico, religión, por ejemplo, es un hombre cristiano, es una mujer budista o es un niño judío. También nos comunica etnia. Por ejemplo, es un hombre español o es una mujer mexicana. En fin, los adjetivos nos comunican cualquier información asociada con el sustantivo. Ya como dijimos, los adjetivos pueden venir antes o después del sustantivo. Por ejemplo, mi hijo me regaló unas bonitas flores. Bonitas es un adjetivo que se coloca antes del sustantivo. Otro ejemplo es: había muchas plantas marchitas en la tienda. En esta oración, el adjetivo marchitas viene después del sustantivo. Ahora bien, vamos a hablar de las reglas sobre los adjetivos que vienen después del sustantivo. Regla número 1. Adjetivos descriptivos que vienen después del sustantivo. La fórmula básica esqueletal es sustantivo más adjetivo. Los adjetivos descriptivos o calificativos vienen después del sustantivo. Suelen ser adjetivos de color, tamaño, forma, condición, religión, etnia o nacionalidad. Por ejemplo, Pablo es un cantante español. En esta oración, español es un adjetivo que describe al sustantivo cantante y nos comunica nacionalidad. Otro ejemplo es: tiene las manos sucias. En esta oración, la palabra sucias es un adjetivo que modifica o describe el sustantivo manos. Fíjese en que los adjetivos siempre concuerdan en términos de género y número con los sustantivos que modifican.
Por ejemplo, las manos sucias, pero los pantalones sucios. Otro ejemplo es, Pierre es un profesor de francés. El fragmento preposicional de francés es un adjetivo que modifica al sustantivo Pierre. Compare esta oración con la próxima. Pierre es un profesor francés. ¿Puede usted explicar la diferencia entre estas dos oraciones? En la primera oración, Pierre es un profesor de francés. De francés es un adjetivo que indica la materia que Pierre enseña. En cambio, Pierre es un profesor francés indica la nacionalidad de Pierre. O sea, Pierre viene de la Francia, pero puede que sea un profesor de matemáticas, de química o de español. Ojo, los adjetivos bueno y malo pueden venir antes o después del sustantivo. Por ejemplo, después de una mala semana, Carlos decidió que necesitaba unas buenas vacaciones. En esta oración, los adjetivos mala y buenas se anteponen al sustantivo. Regla número 2. Los participios pasados pueden ser adjetivos descriptivos contrastivos que vienen después del sustantivo. Acuérdese de que el participio pasado en español termina con ado, ido, cho o to. Por ejemplo, pintado, protegido, hecho o muerto. La fórmula básica para estas construcciones es sustantivo más ado, ido, cho o to. Por ejemplo, Carlos miraba la lluvia a través de la ventana cerrada. En esta oración la palabra ventana es el sustantivo y cerrada es un participio pasado que describe al sustantivo. Nótese que el participio pasado, cuando se usa como un adjetivo, tiene que concordar en género y número con el sustantivo que modifica. Si cambiamos la palabra ventana a portón, cerrada se cambiaría a cerrado. Por ejemplo, el portón cerrado. Otro ejemplo es, Susana nos saludó con la puerta abierta. En esta oración, la palabra abierta es un participio pasado que modifica la palabra puerta. Regla número 3. El sintagma preposicional de más sustantivo funciona como un adjetivo y siempre viene después del sustantivo. La fórmula básica esqueletal es sustantivo más de más sustantivo. Por ejemplo, se compró unas faldas de algodón. Nótese que el sustantivo en esta oración es faldas y el fragmento preposicional de algodón es un adjetivo descriptivo que viene después del sustantivo. Otro ejemplo es, el niño jugaba con su carro de plástico. En esta oración, carro es el sustantivo y de plástico es un sintagma preposicional de más sustantivo que describe el carro. Regla número 4. Los adjetivos descriptivos pueden ser modificados por un adverbio. Un adverbio es una palabra invariable, o sea que nunca cambia, y sirve para modificar un verbo, por ejemplo, María habla rápido, ¿cómo habla? Habla rápido. También modifica otro adverbio, por ejemplo, María habla muy rápido. También un adverbio puede modificar otro adjetivo. Por ejemplo, este cachorrito es muy guapo. En esta oración guapo es un adjetivo que modifica al sustantivo cachorrito y la palabra muy es un adverbio que modifica al adjetivo guapo. Otro ejemplo es, esas camisas son demasiado caras. Demasiado es un adverbio que modifica al adjetivo caras. Regla número 5. Una cláusula adjetival es una cláusula subordinada que sirve como un adjetivo y describe el sustantivo que se encuentra en la cláusula independiente. Consideremos las siguientes dos oraciones. Quiero comprar una casa y la casa es grande. En vez de usar dos oraciones aquí, es posible combinarlas para formar una sola oración. Por ejemplo, quiero comprar una casa que es o que sea grande. La cláusula subordinada que es o que sea grande sirve como un adjetivo que describe la palabra casa y se encuentra en la cláusula independiente.
Nótese que podemos eliminar la cláusula subordinada y reemplazarla con un adjetivo grande. La oración que resulta es: quiero comprar una casa grande. Y es obvio en esta oración que grande funciona como un adjetivo. Hablaremos más sobre las cláusulas adjetivales cuando lleguemos a nuestro estudio del subjuntivo. Ahora bien, vamos a hablar de los adjetivos que vienen antes del sustantivo. Regla número 1. Los adjetivos descriptivos que vienen antes del sustantivo adornan y no diferencian. Se pueden eliminar sin cambiar el sentido de la oración. Estos adjetivos muchas veces se conocen como adjetivos determinativos. Por ejemplo, José perdió su valioso tesoro. En esta oración, el adjetivo valioso viene antes del sustantivo tesoro. Fíjese en que el adjetivo valioso sirve como adorno y se puede eliminar sin cambiar el significado de tesoro. Cuando alguien piensa en un tesoro, el tesoro de por sí es algo valioso. Regla número 2. Los adjetivos que vienen antes del sustantivo muchas veces expresan una característica innata asociada con el sustantivo. Por ejemplo, the white snow was falling silently on the field. La blanca nieve caía silenciosamente sobre el campo. En esta oración, el adjetivo blanca viene antes de nieve porque es una característica innata que se suele asociar con la nieve. Nótese que también se puede eliminar el adjetivo blanca sin cambiar el significado de la palabra nieve, ya que la nieve suele ser blanca. Otro ejemplo es: the destructive storm destroyed the entire house. La destructora tormenta destruyó toda la casa. En esta oración, el adjetivo destructora viene antes del sustantivo porque una característica de casi todas las tormentas es que son destructoras. Este adjetivo también se puede eliminar sin cambiar el sentido de la oración. Regla número 3. Los adjetivos descriptivos que vienen antes del sustantivo también se usan para expresar una opinión y no diferencian. Por ejemplo, the elegant princess appeared at the balcony. La elegante princesa se asomó al balcón. Nótese que el uso de elegante antes del sustantivo princesa simplemente refleja la opinión de la persona que habla. Regla número 4. Los adjetivos descriptivos que vienen antes del sustantivo también se usan para crear un tono poético. Por ejemplo, it was a sad fall day. En español se dice: era un triste día de otoño. En esta oración, el adjetivo triste viene antes del sustantivo día de otoño, porque la persona que habla quiere crear un tono poético pensando en los nostálgicos días de otoño. Hay un grupo de adjetivos que siempre vienen antes del sustantivo que modifican. Regla número 5. Los numerales y otros adjetivos de cantidad vienen antes del sustantivo. Por ejemplo, she bought herself 5 skirts. Se compró 5 camisas. En esta oración, 5 es un adjetivo de cantidad invariable que modifica camisas. Otros adjetivos de cantidad son 10, 20, tercero, quinto, 100, entre muchos más. Regla número 6. Los adjetivos demostrativos siempre vienen antes del sustantivo. Pregunta: ¿cuáles son los adjetivos demostrativos en español? En esta tabla se ven los adjetivos demostrativos. Tal como indica el nombre, los adjetivos demostrativos demuestran o señalan al sustantivo. En esta tabla se ven todos los adjetivos demostrativos. Fíjese en que hay 3 grupos. Los adjetivos demostrativos este, esta, estos y estas se usan para señalar sustantivos que están cerca del hablante. Por ejemplo, esta computadora, este libro, estas gafas. En cambio, los adjetivos demostrativos ese, esa, esos y esas
Se usan para señalar sustantivos que están un poco más lejos del hablante. Y el tercer grupo de adjetivos demostrativos señalan sustantivos aún más lejos de la persona que habla. Por ejemplo, those children over there are well behaved. Aquellos niños se portan muy bien. Regla número 7. Los adjetivos posesivos cortos. Los adjetivos posesivos cortos siempre indican una relación de posesión y vienen antes del sustantivo. Por ejemplo, mi esposa, su coche o nuestra casa. Nótese que también hay adjetivos posesivos largos que siempre vienen después del sustantivo. Por ejemplo, la casa mía, el carro suyo o la hermana tuya. Regla número 8. Los adjetivos indefinidos siempre vienen antes del sustantivo. Por ejemplo, algunas maletas o muchos estudiantes. Nótese que los adjetivos indefinidos hablan de una cantidad no específica de algo. Por ejemplo, cuando decimos algunas maletas o muchos estudiantes, no se sabe exactamente cuántas maletas o estudiantes hay. Ahora bien, vamos a hablar sobre el apócope. En español hay un grupo de adjetivos que se hacen más cortos cuando vienen antes del sustantivo que modifican. Por ejemplo, el adjetivo bueno se cambia a buen cuando viene antes de un sustantivo masculino singular, como un buen chico, un buen día. Otro adjetivo, ciento, se cambia a 100 antes de cualquier sustantivo. Por ejemplo, 100 hombres o 100 mujeres. El adjetivo 21 también se hace más corto antes de cualquier sustantivo masculino plural. Por ejemplo, 21 días, 21 estudiantes. Fíjese en que la palabra 21 es una palabra aguda que termina en N y necesita un acento escrito. Véase su libro de texto para ver más ejemplos de adjetivos que se hacen más cortos antes del sustantivo. Adjetivos que cambian de significado antes o después del sustantivo. A continuación se ve una tabla con algunos ejemplos de adjetivos que cambian de significado si se colocan antes o después del sustantivo. Por ejemplo, el adjetivo pobre. ¿Cuál es la diferencia entre un pobre hombre versus un hombre pobre? En el primer ejemplo, un pobre hombre significa un hombre que tiene mala suerte o que ha sufrido alguna desdicha. En cambio, un hombre pobre es un hombre que no tiene nada de dinero. Es el opuesto de rico. Ponga el video en pausa y estudie los otros ejemplos que se encuentran en la tabla. Cuando haya estudiado la tabla, vuelva a tocar el video. La comparación usando adjetivos. En español existen 3 tipos de grados para hacer comparaciones usando los adjetivos. El grado positivo se usa simplemente para describir a una persona o cosa. Por ejemplo, Juan es alto. El grado comparativo usa adjetivos para hacer comparaciones. Por ejemplo, Juan es tan alto como José. El grado superlativo se usa para indicar el máximo de algo o de alguien en comparación con todos los demás. Por ejemplo, Juan es el más alto de la clase. Note que en español hay algunos comparativos irregulares. Por ejemplo, bueno se cambia a mejor. José es el mejor estudiante. Malo se cambia a peor. Por ejemplo, la curación es peor que la enfermedad. Y finalmente, grande se cambia a mayor. Por ejemplo, Roberta es la mayor de las hermanas. Véase su libro de texto para ver más ejemplos de grados positivo, comparativo y superlativo. En este video aprendimos sobre los adjetivos en español. Empezamos nuestro estudio hablando de lo que es un adjetivo.
También aprendimos que hay adjetivos que vienen antes y después del sustantivo, y hablamos sobre las reglas que explican el por qué algunos adjetivos vienen antes o vienen después. Seguimos nuestra discusión hablando sobre el apócope y los adjetivos que se hacen más cortos cuando vienen antes del sustantivo. También estudiamos algunos adjetivos que cambian de significado si vienen antes o después del sustantivo. Por ejemplo, José es un viejo amigo versus José es un amigo viejo. Terminamos nuestro estudio hablando de las comparaciones que podemos hacer usando los adjetivos. Hablamos específicamente sobre 3 tipos de grados: el grado positivo, comparativo y superlativo. Bueno, mis divinos y preciosos estudiantes, espero que este video les haya servido para aprender más sobre los adjetivos en español. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.